Antes de comenzar, te pedimos que te suscribas a nuestro canal. Cada suscripción tuya nos ayuda a seguir compartiendo estas historias bíblicas que transforman el alma. Publicamos nuevos episodios todos los días a la misma hora, y no querrás perderte lo que Dios aún quiere revelarte. ¿Alguna vez has oído hablar de un hombre cuya oración fue tan poderosa que el sol mismo se detuvo en el cielo? No es una metáfora, no es una leyenda, es un hecho registrado en las páginas de la Biblia, un evento sobrenatural que dejó al mundo sin aliento. Esta es la historia oculta de Josué, el líder que tomó el lugar de Moisés y fue testigo de un milagro que desafió las leyes del universo. Josué no fue simplemente un guerrero, fue un siervo fiel, un estratega espiritual y, sobre todo, un hombre que entendía que las batallas no se ganan solo con espadas, sino también con rodillas dobladas y oraciones sinceras. Después de la muerte de Moisés, Dios eligió a Josué para guiar al pueblo de Israel hacia la tierra prometida. Pero la conquista no sería fácil. Ciudades fortificadas, reyes crueles y ejércitos numerosos esperaban en cada rincón de Canaán. El primer gran reto fue Jericó. ¿Recuerdas esa historia? Dios no pidió armas ni catapultas, sino alabanza, obediencia y fe. Josué obedeció, y los muros de Jericó cayeron con un estruendo divino. Pero esa fue solo la primera señal de que este líder no era común. Josué vivía en comunión constante con el Señor, y por eso lo imposible se volvía natural a su lado. Conforme avanzaban por la tierra de Canaán, los enemigos de Israel comenzaron a unirse. 5 reyes amorreos formaron una alianza para destruir a Gabaón, una ciudad que había hecho alianza con Israel. Los gabaonitas, temiendo por sus vidas, enviaron un mensaje urgente a Josué: «No nos abandones, sube pronto y sálvanos». Sin dudarlo, Josué marchó toda la noche desde Gilgal con su ejército. No lo hacía por política, lo hacía por fidelidad. Él había dado su palabra, y su palabra tenía peso ante Dios. Aquí es donde ocurre algo que transformaría la historia para siempre. Mientras los israelitas peleaban contra los 5 reyes y sus ejércitos, el tiempo comenzaba a jugar en su contra. La batalla necesitaba más horas de luz. Humanamente, era imposible. Pero Josué no era un hombre limitado por lo humano. Entonces levantó sus ojos al cielo y oró una oración que retumbó en el trono del Altísimo. «Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón». Y el sol se detuvo. No se movió por casi un día entero. ¿Te imaginas ese momento? Los enemigos confundidos, los guerreros boquiabiertos, el cielo congelado por la palabra de un hombre que oraba con fe. Nunca antes ni después hubo un día como ese. La Escritura dice: «Nunca hubo un día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel». Detente un momento y piensa: ¿qué clase de relación con Dios hay que tener para que el universo escuche tu voz? ¿Qué tipo de fe se necesita para desafiar las leyes cósmicas con una sola oración? Josué no solo conocía las promesas de Dios, las creía con todo su ser. Pero detrás de esta historia épica hay secretos que rara vez se cuentan. Josué no siempre fue un guerrero confiado. De joven era siervo de Moisés. Lo observaba en el monte, lo acompañaba en la tienda de reunión, lo servía con humildad. Aprendió a esperar, a escuchar, a discernir la voz de Dios. Su fuerza no venía de sí mismo, sino de años de formación en lo secreto. Además, la oración que detuvo el sol no fue pronunciada desde la comodidad de un templo, sino en medio del combate, en el fragor de la batalla, con sudor y sangre.
con vidas en juego. Fue una oración urgente, valiente, sin tiempo para adornos. Y sin embargo, fue una oración que llegó directo al corazón de Dios. ¿Qué nos dice eso a nosotros hoy? Que Dios no busca oraciones perfectas, sino corazones sinceros. Que lo imposible aún es posible para el que cree. Que el mismo Dios que escuchó a Josué está dispuesto a escucharte a ti. Pero la historia no termina aquí. Después del milagro, Josué tomó decisiones que definieron el destino de Israel por generaciones. Derrotó a los 5 reyes y los encerró en una cueva. Y luego, en un acto simbólico y profético, hizo que sus capitanes pusieran el pie sobre el cuello de cada rey, mostrando que el poder de Dios da completa victoria, no parcial. Josué sabía que la batalla no era solo contra hombres, sino contra estructuras espirituales, contra reinos de oscuridad. Y por eso, cada paso era acompañado de obediencia a la voz divina. No improvisaba, no se dejaba llevar por la emoción. Cada acción venía respaldada por la dirección de lo alto. En los capítulos que siguen, descubriremos más de los secretos que marcaron su liderazgo, las sombras que enfrentó y cómo su historia no solo es un relato del pasado, sino una llave profética para los tiempos que vivimos. ¿Quieres saber qué hizo Josué después de detener el sol? ¿Qué decisiones tomaron los israelitas? ¿Y qué pasó con los pueblos conquistados? La historia se vuelve aún más profunda, más reveladora. Después de la batalla, cuando el sol volvió a moverse y la luna retomó su curso, Josué no se dejó llevar por la euforia. Sabía que el milagro no era el fin, sino una señal de que Dios seguía peleando por su pueblo. Aún quedaban muchos reinos por conquistar, y cada paso en la tierra prometida estaba lleno de desafíos, tanto externos como internos. Una de las claves del liderazgo de Josué fue su determinación de obedecer la palabra de Dios al pie de la letra. No buscaba atajos, no negociaba con el pecado. Sabía que cualquier desobediencia, por pequeña que fuera, podía poner en peligro a todo el pueblo. Lo había aprendido de la tragedia en Jai, cuando Acán escondió objetos malditos y, por ello, Israel fue derrotado. Josué entendía que la victoria en el campo de batalla dependía de la limpieza espiritual del campamento. Por eso, cuando descubrió el pecado de Acán, actuó con firmeza. No hubo espacio para el sentimentalismo. Purificó al pueblo, restauró el pacto con Dios, y entonces, solo entonces, el favor divino regresó. Esta lección marcó su liderazgo por el resto de sus días. Sin santidad no hay conquista verdadera. Con el paso del tiempo, Josué y su ejército siguieron enfrentando y venciendo a muchos reyes. Cada victoria era un testimonio del poder de Dios, no del brazo humano. Pero la verdadera grandeza de Josué no se hallaba solo en sus logros militares, sino en su comunión constante con el Altísimo. Antes de cada movimiento, buscaba dirección en oración. No dependía de su experiencia, sino de la guía divina. Una escena poco conocida, pero profundamente reveladora, ocurrió antes de la toma de Jericó. Josué se encontró con un hombre de pie, con una espada desenvainada en su mano. Al preguntarle si era amigo o enemigo, la respuesta fue impactante. No, como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Era una manifestación celestial, probablemente una teofanía, y Josué cayó rostro en tierra. Ese encuentro selló algo en su espíritu. Comprendió que no era él quien lideraba, sino que era un instrumento en manos del capitán de los ejércitos del cielo. Por eso, su autoridad crecía, porque reconocía que no era suya.
Esta actitud de humildad espiritual es otro de los secretos que hicieron de Josué un líder sin igual. A medida que la tierra fue siendo conquistada, Josué comenzó a repartirla entre las tribus. Este proceso, lejos de ser burocrático, estaba profundamente dirigido por la voluntad de Dios. Cada tribu debía recibir su herencia, pero también aceptar el llamado a cuidar, trabajar y defender ese territorio. No todo fue fácil. Algunas tribus mostraron temor ante ciertos enemigos, otras se acomodaron demasiado pronto. Pero Josué no les permitió olvidar su misión. Sus discursos eran firmes, llenos de pasión espiritual. Les recordaba que la tierra era de Dios, que no debían hacer pactos con los pueblos restantes ni dejarse contaminar con sus ídolos. Uno de los momentos más poderosos fue cuando Josué reunió a todas las tribus en Siquem y les recordó la fidelidad de Dios desde los días de Abraham hasta ese instante. Les habló con el corazón de un padre y el celo de un profeta. Les advirtió que si se apartaban sufrirían las consecuencias. Y entonces pronunció una frase que atravesó los siglos: «Yo y mi casa serviremos a Jehová». Estas palabras no fueron solo una declaración personal, sino un acto profético. En ellas, Josué marcó una línea clara. No hay lugar para la ambigüedad espiritual. Él sabía que el mayor enemigo del pueblo no eran los cananeos, sino la tibieza, la idolatría escondida, la comodidad que corrompe el alma. La vida de Josué nos enseña que conquistar no es solo recibir una promesa, sino estar dispuesto a luchar por ella, a mantenerla con integridad, a transmitirla a la siguiente generación. La oración que detuvo el sol fue un momento glorioso, sí, pero su legado verdadero fue la constancia en el llamado, el compromiso con la verdad y la reverencia al Dios que nunca falla. En los últimos años de su vida, Josué vivió como un anciano sabio. Ya no levantaba espada, pero sus palabras seguían siendo más afiladas que cualquier arma. Veía con tristeza cómo algunos empezaban a olvidar lo que Dios había hecho. Por eso escribió las palabras del pacto. Las colocó bajo una gran piedra junto al santuario de Jehová y dejó un testimonio para que nadie pudiera decir: «No sabíamos». Murió a los 110 años y fue sepultado en la tierra de su herencia. La Biblia dice que mientras vivió Josué y los ancianos que le conocieron, Israel sirvió a Jehová. ¡Qué legado tan poderoso! Su vida fue una antorcha que iluminó a una nación entera. Pero hay algo más. Algunos estudiosos creen que la oración que detuvo el sol no solo afectó a Israel, sino que provocó un impacto global. Culturas antiguas de otras partes del mundo, como los mayas, los chinos y los egipcios, tienen registros de un día largo o una noche que no terminaba. ¿Coincidencia? ¿O el eco de una oración que sacudió los cielos? ¿Qué nos dice esto? Que tus oraciones pueden alcanzar dimensiones que ni siquiera imaginas, que cuando oras en fe, desde un corazón alineado con Dios, el mundo espiritual responde. El tiempo se detuvo para Josué. ¿Qué podría hacer Dios por ti si te atreves a creer? Aún quedan enseñanzas profundas por descubrir. Porque Josué no fue solo un guerrero o un líder. Fue una sombra del Mesías por venir, un precursor del verdadero conquistador. Jesús, que no vino a tomar ciudades físicas, sino corazones eternos. ¿Quieres descubrir esa conexión profética entre Josué y Jesús? ¿Te has preguntado por qué ambos comparten el mismo nombre en hebreo? La siguiente parte revelará un secreto que cambiará tu manera de ver esta historia. El nombre hebreo de Josué
es Yehoshua, que significa Jehová es salvación. Curiosamente, ese mismo nombre es el que recibe Jesús en su forma original, Yeshua. No es coincidencia, es una conexión espiritual poderosa que revela el plan de Dios a lo largo de la historia. Josué fue un tipo profético, una figura que anunciaba lo que haría el verdadero Salvador. Así como Josué llevó al pueblo a través del Jordán hacia la tierra prometida, Jesús nos lleva más allá del pecado hacia la vida eterna. Josué venció enemigos físicos, Jesús venció enemigos espirituales. Josué conquistó ciudades, Jesús conquistó el corazón humano. Josué se enfrentó a reinos que se oponían al propósito de Dios, y Jesús derrotó al reino de las tinieblas con la cruz y la resurrección. Pero hay más. Josué fue el encargado de repartir la herencia entre las tribus, de asegurarse que cada familia tuviera su porción. De la misma manera, Jesús es el que reparte los dones, que da lugar a cada creyente en el reino, que prepara moradas eternas para los que lo aman. Ver a Josué con estos ojos cambia todo. Ya no lo vemos como un personaje más del Antiguo Testamento, sino como un reflejo del Mesías. La oración que detuvo el sol no fue un capricho, sino una señal profética del dominio de Cristo sobre el tiempo, la materia, el universo entero. Además, hay un detalle oculto que muchos no notan. Josué no pidió que el sol se detuviera para su gloria, sino para cumplir la voluntad de Dios. No buscaba fama, buscaba obediencia. Sabía que si la batalla no terminaba ese día, los enemigos tendrían tiempo para reorganizarse, para huir, para atacar de nuevo. Su clamor fue por justicia, por propósito divino, no por ego. Eso es lo que hace que esa oración sea tan poderosa. No era humana, era espiritual. No nacía del miedo, sino de la fe. No buscaba evitar el conflicto, sino cumplirlo hasta el final. Y en eso también nos enseña algo profundo. Hay momentos en la vida en que Dios nos da autoridad para orar oraciones valientes, radicales, que transforman circunstancias. Pero esa autoridad no se obtiene por emoción, sino por intimidad. Josué oró así porque conocía a su Dios, y su Dios lo conocía a él. Otro aspecto sorprendente de su historia es cómo trató a sus enemigos. Aunque vencía con espada, también sabía cuándo extender misericordia. En Gabaón, por ejemplo, cuando descubrió que los habitantes le habían engañado para firmar un pacto, no los destruyó. Los convirtió en siervos, en leñadores y aguadores para la casa de Dios. Es decir, transformó una traición en servicio. No dejó que el rencor gobernara su corazón. Este equilibrio entre justicia y misericordia es otro reflejo del carácter de Cristo. Jesús vino lleno de gracia y verdad. No toleró el pecado, pero tampoco rechazó al pecador arrepentido. Josué, de manera imperfecta pero sincera, mostró esta misma tensión espiritual. Y cuando leemos que Josué escribió las palabras del pacto en un libro y las puso junto a una piedra grande, entendemos que él no estaba interesado solo en su tiempo, sino en el futuro. Quería que las próximas generaciones supieran lo que Dios había hecho. Que no se olvidara, que no se perdiera. Era un visionario, un padre espiritual, un intercesor generacional. Y eso también es para ti. Tal vez hoy enfrentas batallas internas o externas. Tal vez no entiendes por qué el tiempo no te alcanza o por qué las promesas parecen retrasarse. Pero si haces como Josué, si te mantienes fiel, si oras con fe, si actúas con integridad, Dios puede hacer que el tiempo juegue a tu favor. Detener el sol no es un acto de espectáculo.
es una declaración de que el Dios del cielo puede alterar cualquier circunstancia para cumplir su palabra. A veces sentimos que ya es tarde, que no hay luz suficiente, que la oportunidad